pues alguien te va a decir, pues disminuye el gasto cardíaco, disminuye las resistencias periféricas. Ah, ok. Los diuréticos tienen ese efecto. Sí, sí. Los diuréticos disminuyen volumen, ¿sí? Aunque es una forma discreta. No queremos que el paciente esté orinando y no pueda salir del baño y no pueda hacer una vida normal. No, le vamos a dar a dosis bajas para que movilice un poquito de volumen, ¿sí? ¿Verdad? Sobre todo si esa persona le está sobrando líquido. ¿Cómo que le está sobrando líquido? Sí, si esa persona tiene edema, por ejemplo, le está sobrando líquido, ¿ok? Si tiene edema, entonces el diurético va a actuar y va a solucionar ese problema. Y ya cuando no hay edema, entonces la diuresis, como tu dosis es baja, pues la diuresis va a ser casi normal. De eso se trata. Que el paciente, la paciente estén tranquilos, ¿sí? Oye, pero fíjate que dice que también actúa sobre resistencias periféricas. Sí, sí. Te comenté la otra vez que hay un experimento donde se le quita el riñón a los perros y se les hace que tengan congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca, se les administra un diurético, furosemide, por vía intravenosa, y entonces, ¿sí? Las manifestaciones hemodinámicas de la congestión pulmonar disminuyen, porque con los diuréticos, tú vas a tener un efecto sobre el sodio intravascular. Y entonces vas a disminuir resistencias periféricas y por ese mecanismo, aunque no haya eliminación de líquido, vas a tener mejorías por redistribución del flujo pulmonar. Ok, perfecto. Entonces, uso diuréticos en todos los pacientes, casi en todos puedes usar diuréticos a dosis bajas. Oye, pero dicen que los viejitos, que no, no, no. A los pacientes de edad avanzada que tienen hipertensión arterial de difícil control, les va muy bien con un diurético, ¿sí? Ahora bien, hay de todo en este mundo, pues habrá quien sea muy sensible, incluso a dosis bajas de diurético. Les comentaba yo de una paciente, relativamente joven, 40 y tantos años. Para ustedes es una anciana, pero para mí es una jovencita. Y entonces le di un diurético y no les miento, a los 2 días regresó con manifestaciones de hipocalemia, pero muy severas, muchos calambres. Entonces, pues, ella es una paciente que no puede tomar diuréticos, ¿de acuerdo? Pero habitualmente no es así. Habitualmente a dosis bajas son muy bien tolerados y se pueden usar prácticamente en todos los casos de hipertensión arterial, ¿sí? Habrá algunos que ustedes digan, no, pues aquí no, ¿verdad? Aquí no, pero en general así es. Y luego dicen, ok, y oye, y para disminuir el gasto cardíaco, fíjate que solamente tengo estos. ¿Cómo? Sí, sí. Estos medicamentos disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la fuerza de contracción. Ah, caray. Y por ese mecanismo disminuyen el gasto cardíaco. Ah, ok, ok. Sí, pero no actúan sobre resistencias periféricas. Claro, como tú eres muy curioso, vas a ver si eso es cierto. Y vas a ver que dicen que tienen los betabloqueadores un efecto sobre renina circulante. ¿Sí? Sobre renina circulante. Y entonces, pero bueno, pero no es, si lo tiene, es despreciable en el sentido hemodinámico, y entonces los beta bloqueadores los tenemos aquí. Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción, disminuyen gasto cardíaco, y estos medicamentos producen vasoconstricción. ¿Cómo? ¿Sí? Pero el efecto sobre gasto cardíaco es superior. Por eso es que
cuando tú tienes migraña, te dan un beta bloqueador. Entonces, sí, te dan un beta bloqueador, ¿sí? Pero que tenga poco efecto antihipertensivo y que produce vasoconstricción. Y entonces, es el tratamiento, uno de los muchos tratamientos que hay para la migraña. Ah, caramba, oye, qué interesante, ¿eh? Qué interesante, sí, sí. Entonces, bien, pero mira, mira, todos los demás, todos los demás son vasodilatadores. Actúan sobre resistencias. Ah, ok. Ok, bueno, pues mira qué sencilla me la pones, pues, qué sencillo me lo pones, ¿sí? Me dices que los diuréticos los puedo usar en casi todos los pacientes, me dices que los diuréticos actúan tanto en gasto cardíaco como en resistencias periféricas, me dices que los beta bloqueadores únicamente actúan sobre gasto cardíaco y que son vasoconstrictores, pero el efecto beta bloqueador es superior al efecto vasoconstrictor. Y entonces lo que tú obtienes es disminución de la tensión arterial porque disminuyes la frecuencia cardíaca y disminuyes la fuerza de contracción. ¿Sí? Y entonces cuando veamos insuficiencia cardíaca nos vamos a ir para atrás porque, porque el medicamento que antes era pero recientemente, es más, la clase que les voy a dar de insuficiencia cardíaca es una clase que estoy rehaciendo, porque los conceptos en el último año han cambiado como no tienen idea ustedes, ¿verdad? Medicamentos que tú decías, oye, pero cuando yo llevé endocrinología, este medicamento era para disminuir los niveles de azúcar en sangre. ¿Y qué crees? Dicen ahora que sí sirve para eso, pero que sirve todavía mejor para pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, caray, bueno, pues hay que hacer una clase nueva porque lo que tú decías hasta ahorita, muchas cosas han cambiado. ¿Sí? Muchas cosas han cambiado. Bien. Entonces, ok, bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, ¿sabes qué? Primero que nada, ¿sí? Si yo tengo hipertensión estadio 1, ¿verdad? Pues no voy a usar de primera intención medicamento, ¿verdad? A menos que mi paciente, a pesar de que no tiene la presión muy elevada en el momento en que yo lo veo, ¿sí? No está tan elevada, ¿sí? De hecho, antes esto era normal. Bueno, pues entonces voy a comenzar con cambio en el estilo de vida. Que ya sé que la gente difícilmente cambia sus hábitos, ¿eh? Muy difícilmente, pero hay quien lo hace y le va muy bien. Bien, si con eso ustedes controlan la presión, pues perfecto, pero si el paciente no controla la presión en 3 meses porque no hizo, no, no puedo, doctor, no puedo, doctora. Sí, yo como machaca casi desde que nací. No conozco otro desayuno que no sea machaca, chorizo, chiloria. Eso como. Y los frijoles me gusta que sean fritos con manteca de puerco. ¿No los ha probado, doctor? Sí, cómo no. ¿Son sabrosos? Sabrosos. Entonces, pues sí, nomás que no es bueno, los puede comer de allá de vez en cuando, pues, pero diario, no, me va a hacer daño. Uy, qué caray. No, pues voy a cambiar de médico, ¿sí? Aparte que está flaquillo, pues no, no, me quita muchos medicamentos que me gustan, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no, pues ni modo. ¿Ok? Entonces, cambio en el estilo de vida, pero si hay daño en órgano blanco, por ejemplo, tan sencillo como que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, la radiografía es normal, pero el electrocardiograma muestra que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ok, pues en ese caso, sí hay daño en órgano blanco. ¿Sí? Y no se diga, pues si tiene hemiparesia derecha, ¿sí? Ok, bien. Y claro, cuando es estadio 2, que antes apenas aquí se consideraba hipertensión arterial, bueno,
Entonces aquí sí ya puedes iniciar con un medicamento. Pues depende, si tienes 140/90, pues no vas a necesitar más de un medicamento. Pero esto es de 140/90 o más. ¿Cuánto es más? Pues a lo mejor tu paciente tiene 260/160. ¿Se puede? Sí, se puede. Y pueden estar bien, completamente asintomáticos. Y entonces, ¿qué hago? Pues ahí no, con un medicamento es obvio que no vas a controlar. Vas a tener que comenzar con 2 o incluso 3 medicamentos. Pero vas a estar muy atento, vas a estar muy atento, ¿sí? Te voy a dar, tiene 260/160, está asintomático, ¿ok? ¿Sabe qué? Le vamos a dar tratamiento, pero usted esté tomando la presión todos los días y cualquier molestia avise. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, pues con que todo el mundo tenemos celular, pues prácticamente en cualquier momento y desde cualquier sitio se pueden poner en contacto contigo. Entonces hay que hacerlo, pues hay que aprovechar también la tecnología para eso. Obviamente que pues también les van a hablar a la hora que sea, ¿no? A la hora que sea. Si están comiendo, si están desayunando, si están dormidos, si están cenando en un restaurante, si están en el cine, ¿me entienden? Entonces, pero bueno, su paciente es su paciente y confía en ustedes sobre todas las cosas. Entonces, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo y desde ahorita decir, sí, cuando yo sea grande y ejerza y todo, lo más probable es que no vaya a tener vida propia, ¿sí? Claro, claro, dependiendo a qué te dediques, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Ok? Bien. Y entonces, les decía yo, ¿por qué? ¿Por qué es ese cambio tan drástico y comenzar desde 130/80 y en ocasiones ya con tratamiento farmacológico y con 140/90 que antes apenas se consideraba hipertensión arterial, ahora ya te dicen que tienes que iniciar por lo menos con un medicamento y claro, cambios en el estilo de vida. Pues por esto, ¿no? Por esto, porque en todo el mundo, ¿sí? El título arriba dice mejor calidad terapéutica es igual a mejor control. Pero vean ustedes, Estados Unidos, que es el país que tiene el mejor control de pacientes hipertensos, no llega ni al 30%, ¿verdad? Entonces dice, ah, caray, pues ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Buenos días, Miralis. Buenos días, doctor. Bienvenida. Entonces, ok, entonces esta es una de las razones. Y pues México debe estar como en el 12%, ¿sí? Pero vean ustedes, hay países en África bajísimo, los países europeos que uno diría, uy, pues deben estar re bien. Pues no, no, vean ustedes, ¿sí? Todos menos que Estados Unidos, pero no llega al 30%. ¿Sí? Entonces, claro, esto debe haber cambiado un poco, pero justamente eso es lo que genera los cambios que a veces nos parecen tan drásticos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ok, ya tenemos nosotros nuestra lista de medicamentos bien aprendida, ¿verdad? Y entonces, ok, pues, ok, ahí está. Ahí está. Entonces, pues vamos a comenzar con los diuréticos porque, ya les dije, los diuréticos a dosis bajas se pueden usar en prácticamente todos los pacientes. ¿De acuerdo? Claro, claro. Lo interesante de la medicina es que tienes que razonar siempre, ¿sí? A casi todo el mundo lo tolera bien, pero pues tienes que ver, ¿sí? Primero, qué diurético, qué dosis, y claro, ya habrá quien tenga contraindicación, ¿sí? Pero son pocos, ¿no? Y bueno, ya que les cuento yo de los diuréticos, ustedes ya saben muy bien que dependiendo en dónde actúen, ¿sí? Si actúan acá a nivel de asa de Henle, pues entonces van a producir una
diuresis muy importante, ¿verdad? Porque lo que van a hacer es que mucho del sodio que normalmente, ¿sí? Del túbulo sale hacia el intersticio y en el intersticio pues está una gran red vascular que capta ese sodio y lo lleva a la circulación. Porque si todo el sodio que se filtra, todos los aminoácidos que se filtran, todo el potasio que se filtra, aquí me refiero a nivel del glomérulo, se filtra y todo eso se fuera a la orina, entonces nosotros en un día estaríamos muertos, ¿verdad? Entonces lo que hace el riñón es, dice, filtro, ¿sí? Pero reabsorbo. ¿Cómo que no entiendo? ¿Cómo que reabsorbes? Sí, sí, porque lo que se va por aquí se va a la orina, se elimina. Entonces, reabsorber quiere decir que de este túbulo contorneado proximal, sobre todo, que es ahí donde sobre todo se realiza la reabsorción de la mayor parte de los elementos, sodio, potasio, aminoácidos, calcio, cloro, ¿sí? Y claro, y conforme más se va alejando, pues cada vez queda menos potasio, sodio, cloro, ¿sí? Magnesio, porque ya casi todo se reabsorbió aquí. Y ya el que se elimina, pues es el que se tiene que eliminar. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis. Entonces, claro, no usamos diuréticos de asa porque estos actúan acá muy temprano y entonces estos producen una diuresis abundante y que pueden producir fácilmente hipocalemia, ¿sí? Incluso de hiponatremia. Entonces usamos acá tiacídicos, ya hasta acá donde la mayor parte del sodio y potasio ya se reabsorbieron. Entonces aquí ya queda poquito. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, los que actúan aquí van a tener un efecto, pues no tan importante. Hay gente que va a responder y va a orinar muchísimo, ¿eh? Entonces, pues, por eso usamos dosis bajas, ¿sí? Las tabletas en México son de 25 miligramos y nosotros usamos la mitad, 12,5, y hay algunos compuestos que traen la mitad de 12,5, 6,25 miligramos, ¿sí? Entonces, los tiacídicos son los de elección para el control de la hipertensión arterial. Ya los que actúan a este nivel, que son ahorradores de potasio, pues ya tienen un efecto diurético muy, pero muy leve, ¿sí? Y claro, se usan muchas veces unidos a los medicamentos más fuertes para, para retener potasio, porque nos interesa mucho que no se elimine demasiado potasio, porque pues, luego ahí andamos con calambres, con trastornos mentales y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, esto ustedes ya lo conocen muy bien, sí, ustedes lo conocen muy bien, pero sepan ustedes que por qué usamos tiacídicos, ¿sí? ¿Por qué usamos tiacídicos? ¿Sí? Un efecto diurético no tan severo como el furosemide, ¿sí? Es un efecto más leve, ¿verdad? Que es lo que queremos. Y también, pues no, a este nivel, pues ya no causa mucho problema y no elimina tanto sodio y tanto potasio como lo hace a este nivel, ¿de acuerdo? Como lo hace a este nivel, ¿sí? Ándale, pues, bien. Entonces, los tiacidas son de primera línea y bajo costo, ¿sí? Aparte de todo, el uso de las tiacidas en hipertensión arterial ha mostrado que disminuye el que el paciente se enferme. O sea, una cosa es ser hipertenso y otra cosa es que te enfermes a consecuencia del daño que la hipertensión causa en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en otras arterias, ¿de acuerdo? Entonces,
Esa es la morbilidad. Y claro, y pues también la mortalidad. Se usan dosis bajas, ¿sí? Aquí puse 12,5 a 25, perdón, es 6,25 a 12,5, ¿eh? 25 es lo que viene y mucha gente lo usa a dosis de 25 miligramos, pero habitualmente esos pacientes orinan demasiado, ¿de acuerdo? Con 6,25 a 12,5 es suficiente. Algunos pues requerirán 25, pero es mejor usar dosis bajas, ¿ok? Y claro, la otra gran cosa de los diuréticos es que si un diurético solo tiene un pobre efecto, no pobre, tiene poco efecto antihipertensivo, ¿sí? Si tú lo unes a otro medicamento, igual a dosis bajas, de manera que no te produzca ni hipocalemia, ni hiperglucemia, ni hiperuricemia, entonces, ¿sí? Tiene efecto aditivo. ¿A quién lo puedes unir? Pues lo puedes unir a un beta bloqueador, ¿sí? Lo puedes unir a un inhibidor de la ECA, lo puedes unir a un ARA2 y recientemente me llevaron un medicamento que tiene un diurético asociado a una dihidropiridina, que vamos a ver adelante, pues no le veo cuál es el objeto, pero en fin, ¿sí? Entonces, los diuréticos pues son útiles, pero hay que cuidar la hipocalemia, sobre todo, ¿sí? Y bueno, en algunos pacientes pues, produce hiperglucemia y si tienes gota, pues ahí, por ejemplo, es contraindicación para los diuréticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el diurético pues vas a tener aumento en los niveles de ácido úrico que se van a precipitar, van a depositarse en una articulación y te va a producir, ¿qué te va a producir? Dolor. Ajá, dolor. ¿Por qué cuadro clínico, Miralis? Te lo vieron en reumatología. Bueno, pues en este caso lo que hacen los cristales es, como usted dijo, es, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, Inflama. pero causan inflamación, pues. Claro, claro, muy bien. ¿Y ese cuadro, cómo se denomina, Migueles? Muy bien, sí, causan inflamación, sobre todo en el primer ortejo de los pies. La gota. Así es, se llama gota, ¿sí? Esa es la gota. Y entonces hay pacientes que tienen hiperuricemia, tú les das un diurético y de repente llegan y dicen, doctora, doctor, ¿qué cree? Comencé con un dolor espantoso en el dedo gordo. Es más, mire, me vine sin zapato y sin calcetín porque no lo tolero. Sí, pero me duele muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Entonces ustedes dicen, ok. Oiga, ¿usted ha tenido ácido úrico elevado? Sí, fíjese que ese es mi problema. Y no le pregunté, fíjese, no le pregunté y le di un diurético y yo tengo la culpa de que tengo una crisis de gota. Qué caray. Bueno, pues es que los pacientes son bien nobles, ¿eh? Les van a decir, no, pues yo tuve la culpa, doctora, yo tuve la culpa, doctor, por no decirle, ¿verdad? Usted no me preguntó, pero yo le debía haber dicho, ¿verdad? Entonces, no, hombre, por eso es que tienen que hacer que sus pacientes confíen mucho en ustedes y los quieran mucho, porque de veras son muy nobles, ¿eh? Eso sí, cuando no actúas bien, pueden ser temibles, ¿verdad? Y los diuréticos de asa, hablando de furosemide, solo se usan en insuficiencia renal crónica o en insuficiencia cardíaca. Me refiero a hipertensión arterial, en insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, ¿sí? Se refiere a los diuréticos de asa, no son de primera línea. ¿Cuál van a usar? ¿Cuál van a usar ustedes? Las tiacidas. Eso, muy bien. Eso merece un café. Espérenme. Vayan leyendo la siguiente.
Ah, mi esposa se enoja. Dice, ¿cómo que dejas a los muchachos por servirte un café? Sí, no, le digo, pues es una de las ventajas de estar en casa, ¿verdad? Y también, pues por estando en casa, pues qué necesidad hay de faltar, no tener clase, ¿verdad? Bien, entonces los diuréticos, fíjense, abaten la concentración de sodio intravascular, con lo cual se obtiene vasodilatación. ¿Sí? Eso es lo que demostraron en los perros anéfricos. ¿Sí? Y claro, en la natriuresis, ¿sí? El sodio, ¿sí? Moviliza líquido, es decir, sale sodio y jala líquido, ¿sí? Pero no debe ser muy importante para que el paciente no esté orinando mucho y tampoco se vaya a ir al otro extremo, al de hipovolemia, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes dicen, oiga doctora, ¿qué es lo que usted quiere? Pues yo quiero que usted orine un poquito más, ¿sí? Ah, por eso le voy a dar este medicamento. Oiga, doctora, ¿y si en lugar de tomar ese medicamento, mejor tomo agua de Jamaica? O, o- pues dicen que la cerveza, cuando tomas cerveza también orinas más, ¿sí? Entonces ustedes le dicen, ¿por qué no agua de Jamaica? ¿Por qué no cerveza? Si también producen poliuria. Les van a preguntar, ¿usted lo que quiere es que orine? Ah, pues mire, en lugar de comprar medicina, ya la cerveza ya la tengo en mi casa. ¿Por qué no? Pues porque lo que van a hacer estos va a ser que pierda agua, no sodio. Exactamente. Lo que tú necesitas es natriuresis, ¿sí? La cerveza lo hace porque tiene moléculas con alta osmolaridad. El café te hace orinar por xantinas, ¿sí? Agua de Jamaica pues, te hace orinar por aumento de la osmolaridad. Pero lo que tú quieres es que haya natriuresis, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo que tú estás buscando. Por eso, pues, cuando sus pacientes les diga que cerveza y que agua de Jamaica y que té de jazmín o café, ¿verdad? Pues no, no. Ustedes le dicen, no, lo que yo quiero es que tenga natriuresis porque, ¿sí? Quiero que disminuya la concentración de sodio intravascular y quiero que haya movilización de líquido, no mucho, mucho, pero sí. Ok, bien. Entonces, los diuréticos siguen los beta bloqueadores, ¿sí? Y aquí entonces ustedes se tienen que acordar de sus clases de farmacología, ¿verdad? Donde ustedes estudiaron que hay receptores adrenérgicos que son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿de acuerdo? Y entonces ustedes dicen, ok, de todos estos, alfa 1, alfa 2, ¿sí? Beta 1, beta 2, ¿cuál me conviene? ¿Qué bloqueando qué efecto me conviene para controlar la presión arterial? A ver, vean ustedes cada uno de los receptores, qué Beta efecto uno. tiene. Ok, beta 1, muy bien, ¿verdad? Porque con eso, pues tú justamente disminuyes la frecuencia cardíaca
disminuyes la fuerza de contracción y, bueno, como les digo, dicen que disminuyes la liberación de renina en sangre periférica, pero bueno, ese efecto. Pero el efecto más importante es efecto inotrópico y cronotrópico positivo, ¿verdad? Y entonces de ahí nace un concepto que dicen, ¿sabe qué? Si usted no quiere tener gluconeogénesis, porque su paciente es diabético, si usted no quiere tener broncodilatación, porque su paciente tiene hiperreactividad bronquial, ¿sí? ¿De acuerdo? Y, bueno, pues la vasodilatación esa sí es buena, pero estas dos. Entonces use un beta 1, ¿sí? Y entonces alguien les va a decir, sí, si hay medicamentos que son bloqueadores del efecto beta 1 exclusivamente. Ah, entonces dice Miyamoto que todos los beta bloqueadores te van a producir broncoconstricción, ¿sí? Porque si actúan sobre beta 1, entonces, ¿sí? Entonces van a disminuir este efecto y va a bajar la presión, ¿sí? Pero si actúas también sobre esto, entonces lo que va a pasar es que vas a tener, ¿sí? Broncoconstricción. Ah, caray. Entonces, tengo que usar uno que sea específico. ¿Pero qué creen? Que no hay. Todos los beta bloqueadores producen efectos beta 1 y efectos beta 2. Por eso es que no hay que darlos en pacientes que tengan hiperreactividad bronquial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, van a ver que también se puede usar, ¿sí? Cuando ustedes quieren disminuir la vasoconstricción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero este grupo de medicamentos, como vamos a ver, no es conveniente que se usen porque causan un chorro, pero un chorro de problemas, ¿ok? Entonces nos vamos sobre los que son beta bloqueadores, que no hay beta bloqueadores específicos a los beta 1. Los beta bloqueadores son beta bloqueadores beta 1, son beta bloqueadores beta 2. ¿Ok? Bien. Y vean ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes saben que la adrenalina, ¿en dónde se produce? ¿Dónde se produce? En las terminales nerviosas presinápticas del sistema nervioso simpático, doctor. Ajá, pero ahí se produce poquito, ¿verdad? Ahí se produce poquito. Ahí lo que más se produce es noradrenalina. Entonces, la adrenalina, ¿dónde se produce? Se produce aquí muy poquito. Perdón, en glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales. Eso es, sí. La adrenalina se libera sobre todo en las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y también ahí se produce un poquito de noradrenalina. Pero en las terminaciones nerviosas presinápticas, ahí se libera sobre todo noradrenalina, porque la noradrenalina está aquí contenida en unos gránulos, ¿sí? Y cuando llega un impulso que quiere pasar, entonces esta noradrenalina, sí, se libera hacia este espacio y entonces sirve como un medio para que el impulso pase hacia los receptores que pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1 o beta 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ustedes van a ver que la adrenalina se produce poquita aquí. Aquí se produce sobre todo noradrenalina. Y este concepto va a ser muy importante cuando veamos cuál es el mecanismo por el cual la cocaína produce todas esas manifestaciones a nivel cardiovascular, que también las produce
por a nivel del sistema nervioso central, que explica, van a ver ustedes esa agresividad, esa pérdida de la autocrítica, ese poder matar niños, mujeres embarazadas, poder mutilar personas, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver con los efectos de la cocaína, ¿verdad? Por eso es que estamos viviendo una época tan, pero tan violenta. Bien, entonces la cosa es que, ¿sí? De cualquier manera, pues el impulso pasa por aquí y entonces vean ustedes que los beta bloqueadores disminuyen gasto cardíaco, pues más o menos en forma importante, ¿no? Y disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la contractilidad y por eso disminuyen el gasto cardíaco. Bueno, siempre les pongo que disminuye la liberación de renina en sangre, pero es un efecto muy leve, ¿eh? Es muy leve, ¿sí? Porque esto dirían ustedes, pues esto tiene un efecto vasodilatador. Bien, ¿y cuál fue el primer beta bloqueador que nació? Fue el propranolol, que actualmente ya casi no se usa como antihipertensivo porque tiene un efecto antihipertensivo muy leve, ¿sí? Se usa mucho para disminuir la frecuencia cardíaca en algunas arritmias y se usa también en migraña, ¿verdad? En migraña, ¿de acuerdo? Y bueno, y van a ver ustedes que en otras situaciones de cardiopatía isquémica, pero como antihipertensivo les quiero decir, prácticamente no se usa ya. Se usan los de segunda generación, eso sí, que son el metoprolol, ¿sí? El atenolol. Y hay unos de nueva generación que son carvedilol y bisoprolol. La diferencia de estos es que estos tienen efecto bloqueador beta y alfa y entonces producen vasodilatación. Cuando estos nacieron, entonces cuando estos nacieron, decían, no, hombre, pues estos van a ser los mejores, porque vas a tener efecto vasodilatador, que eso era lo que le faltaba a estos, ¿sí? Estos disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la contractilidad, y por ese mecanismo, disminuyen la frecuencia cardíaca, por ese mecanismo disminuyen gasto cardíaco y por eso son antihipertensivos, pero tienen efecto vasoconstrictor. Entonces dijeron, estos no. Pero resulta que con el tiempo, que el beta bloqueador más usado sigue siendo metoprolol, ¿de acuerdo? Pero van a ver ustedes que muchos de los médicos en la clínica están usando carvedilol y bisoprolol, pero está bien demostrado que el metoprolol sigue siendo muy útil. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál es el problema de los beta bloqueadores? Pues todos estos, ¿sí? Todos estos. Entonces, cuando vayan a indicar un beta bloqueador, investiguen esto para pues, si lo tienen que usar, prevenir a su paciente, ¿verdad? Y ustedes pues estar al tanto. Claro, yo creo que de todos estos, el que sería más aparente rápidamente sería el broncoespasmo, ¿eh? Ese sería el más aparente, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí, lo tomas y en cuanto empieza a hacer efecto, empieza la broncoconstricción, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Cualquier beta bloqueador de los de primera generación te va a producir esto, ¿sí? Dicen que el metoprolol no actúa sobre, pero sí, el metoprolol también te puede producir broncoespasmo, ¿sí? Y claro, va a llegar un momento en pacientes que tienen que tomar muy en cuenta que los beta bloqueadores, pero pues, esto es
común a muchos medicamentos antihipertensivos que si ya de por sí la función no estaba muy, muy boyante, entonces pues, con el medicamento van a hacer que sea más aparente. Y esto es importante, sí, es importante. Acuérdense que les dije de un paciente que, señor muy rico, y que me dijo, no, doctor, prefiero morirme de hipertensión que con esto. Pues, dije, no, espérenme, vamos buscándole otro medicamento que no le dé tanto problema. Sí, en esa época, pues no había estos medicamentos ahora, ¿verdad? Que se usan para disfunción eréctil. Entonces, bueno, le cambié y bueno, ya no me acuerdo qué pasó, ya se murió. ¿Okay? Entonces, ¿en quién van a usar ustedes betabloqueadores con toda libertad? ¿Sí? Todo paciente que tenga angina, ¿sí? Ustedes para que no tenga angina tienen que disminuir la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para que consuma menos oxígeno. Todos los pacientes después de un infarto, a menos que haya una contraindicación, todos deben tener un beta bloqueador. También sirve para pacientes, dicen, con ansiedad, obviamente con taquicardia, ¿sí? En pacientes jóvenes, bueno, para mí paciente joven, pues es una persona de 38, 40 años. Para ustedes, pues es una persona ya muy vieja, ¿verdad? Y fíjense, en el caso de migraña, es excelente el beta bloqueador, excelente, ¿sí? Cansado de pacientes que dicen, doctor, fíjese que con este medicamento se me controló la presión, pero aparte ya es muy raro que tenga dolor de cabeza. Ah, pues por eso se lo di justamente, porque me dijo que tenía migraña desde los 14 años y este medicamento pues justamente puede mejorar mucho eso. ¿Por qué? Porque es vasoconstrictor, pero le baja la presión por otro mecanismo. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, los beta bloqueadores sí hay que tener cuidado en ancianos. En afroamericanos, acuérdense que el manejo de la hipertensión en ellos es muy diferente a la del resto, ¿no? Su comportamiento, ellos tienen presiones muy elevadas, tienen presiones de muy difícil control, tienen mucho daño en órgano blanco por la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces es un grupo que desde el punto de vista de la hipertensión se tiene que ver en forma separada. Ya les dije que una vez, estando ahí en un congreso del American Heart, vi por casualidad que había uno que decía que eh, como decía, capítulo de la American Heart Association de cardiólogos negros. Entonces me llamó mucho la atención. Y entré ahí un rato y sí, pues hay hipertensiones y el manejo muy diferente, muchas complicaciones. ¿Ok? Bien. Y entonces, o sea, todo este grupo no es una contraindicación absoluta, ¿no? Por ejemplo, diabetes, ¿verdad? Podría ser si está bien controlado. Hay ancianos que tienen frecuencia cardíaca elevada, en fin, ¿sí? No quiere decir que no es definitivo, pues, ¿sí? Esto es medicina, pues, entonces en medicina se pueden ver muchas cosas. Bien, ok, bien. Y después el siguiente capítulo va a ser, ¿por qué pongo una serpiente que es una serpiente Otrops cararaca? Estoy hablando de inhibidores de la enzima convertasa, que son los famosos IECAS. Bueno, pues si no saben ahorita que lean IECAS, van a ver cuál es la razón, ¿sí? Esta es una serpiente que existe en el mundo, bueno, hay en muchos lados, pero
existe en el Amazonas. ¿Sí? Es muy, muy fuerte su veneno. Y obviamente que pues, como Brasil ocupa la mayor parte de la selva del Amazonas, pues ellos tienen un instituto que se llama Instituto Antiofídico de Butantan, en Sao Paulo. Y ellos se dedican al estudio de antídotos para todo este tipo de bichos. ¿Ok? Muy bien, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? A ver, los veo. Edith, muy bien. Sara, muy bien. Antonio, Dafne, le veo la de la cara. María Fernanda. María Fernanda, ¿está? Ah, sí, sí está ahí. Como no se movía. Jocelyn, muy bien. Antonio, Ávila, Coral, Rigoberto, Víctor, Víctor Alfonso, Helen, Jair, Viridiana, Flor Carolina, Martín, José Luis, Margarita, eso, Miralis. Miralis está muy seria ahora. ¿Qué está seria, Miralis? Pues, ¿eh? Está bueno. Jennifer Bojorques, Brittany, Bastidas, Leobardo, Francisco Uriarte, Abelardo. Ahí estás, Abelardo. Ah, sí, pues muévete, porque con esa imagen atrás no sé si. Ok, Walter. Bien. Flor Natalie. Bien. Sebastián. Arisbet. Arisbet entró un poquito tarde, pero aquí está, mire. ¿Ah? Me sacó la señal, doctor. Ah, perdón. Selene. Eso. Luisa Fernanda. Elki. ¿Cómo está? Hildardo. Hildardo Hernández. Ana Isabel Rocha de Lerrán. Eso. Alberto Chavarín. Aquí estoy, doctor. Eso. Muy bien. Y ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Foto. Bien, muy bien. Oiga, a propósito de foto, ¿cómo le van a hacer con la clínica? No crean que la doctora Gema cambió nomás porque sí, ¿eh? No crean que ella ya ayer, o sea, hoy a las 5:30 de la mañana me, me mandó un saludo. Yo iba de salida a hacer mi ejercicio y entonces me extrañó porque pues era muy temprano. Entonces yo le contesté, me mandaba a saludar y me dice, estoy encantada con los alumnos. Ayer fueron con muy buena actitud. ¿Sí? Entonces, conociéndola, yo no sé qué vaya a pasar si ustedes no acuden con ella. Todo va a cambiar. ¿Sí? Entonces, esperemos. ¿Sí? Ella, de todos los doctores que dan clínica, es la que es más reacia a las faltas. ¿Sí? Se los comento. La vi muy contenta. Después les voy a enviar el saludo que me mandó.
está encantada y está plena. ¿Sí? Pero yo la conozco. Yo la conozco desde que estaba chiquita con usted. ¿Sí? Claro que desde entonces ya era muy temperamental. Desde muy chiquita ya era muy temperamental. Ya sabía yo que cuando creciera iba a ser así. ¿Verdad? No tanto, pues, pero... ¿verdad? Entonces, bueno, ya les aviso nada más, ¿sí? Está encantada, ¿verdad? Imagínense, a las 5:30 de la mañana me mandó ahí un dibujito, ¿sí? Entonces, bien, ahí le dejo. Jennifer, levantaste la mano. No te saludé, ¿verdad? Sí, doctor. Tengo una duda respecto a la clínica con la doctora. Sí. Pues ya vi que usted ya habló con ella y pues le dijo que sí me iba a aceptar en su clínica, pero hoy tendría que haber ido. Estoy en duda si ir o no, pues porque no acepta de 3 personas. Ajá. Y pues hoy iríamos 3 personas. Y pues ¿Porque nada. nada más acepta 2? Ajá. Bueno, pues pues van a tener que volverse a dividir, ¿verdad? Si ella quiere 2, que eso es lo que propone la rectoría, ¿no? Que a la clínica vayan de 2 en 2. Es Entonces, que, ni modo, yo sé que va a ser muy largo, pero bueno, pues estamos en pandemia, ni modo. De hecho, quiero que sepan que ya están pensando para la semana que entra que regresen los cuartos años a lo presencial, ¿sí? Entonces, no tarda Viralis en ponerse en contacto contigo el doctor Rubio, porque eso sí, él está haciendo todo. Es decir, nadie más que él está dedicado a este retorno. Pues, algunos no participamos porque pues, no todos estamos de acuerdo y entonces de repente hay ahí, oye, pero mira, y sobre todo, por ejemplo, en primer año que estaban pidiendo que aunque no estuvieran vacunados fueran, digo, no, eso no es posible. Pues, ¿cómo estamos en la escuela de medicina? En fin, entonces, bueno, ni modo, ¿verdad? Las organizaciones, pero ya me comentaron que quiere que a partir de la semana que entra. Entonces, bueno, ya se comunicarán con ustedes. Vi que alguien tenía levantada la mano ahorita. Yo, doctor. Ajá. No, o sea, sobre el caso de la doctora, ya nos dijo que sí podemos ir y todo eso. El problema con Jennifer es que ya éramos 10 en el equipo. O sea, Ok. entonces eran 2 por día. El problema es que ya con ella somos 11, por lo tanto seríamos un día, seríamos 3, por eso, ese es el problema, pues. Ok, entiendo. Bueno, entonces, no sabía eso, entonces déjame volver a hablar con ella. ¿Sí? A lo mejor decide O en todo que, caso, que van a más un día ella sola, ¿no? ajá, más tarde o en todo caso también checar con los otros doctores de clínica para ver si ellos sí pudieran aceptarlo. Ok. ¿Cómo están con los otros médicos de clínica? muy bien, doctor, todos tienen la clínica ya. Está bueno. El Y, único detalle es que los doctores, pues, como ya le comenté yo, pues que decían que ya había pasado mucho tiempo, pues. Entonces era difícil integrarla, pues, para evaluarla y todo eso. está bueno. Bueno, pues déjame platico, sí, ya habíamos comentado que iba a ser problema, pues lo pensé yo nada más en, en la parte teórica, pero no pensé en la clínica. Bueno, pues vamos a ver, hablo con ella y si no, pues una de los inconvenientes que ya habíamos hablado, Jennifer, que podías tener, pues podría ser eso. Podría ser eso.
Porque pues sí se demoró un poquito tu cambio. Bien. Creo que habías alzado la mano, Ana Isabel. Era para comentarle lo mismo que Coral, doctor. Ok, bueno. Muy bien. Ándale pues, jóvenes. Me da mucho gusto verlos y nos vemos el año que entra o cuándo. ¿Sí? El miércoles, doctor, de la semana que entra. Bueno, ándale pues. Bueno, cuídense mucho, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, doctor. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, doctor. Bye. Bye.